Las frases condicionan la vida de todos. Las frases pueden hacer grandes a tus hijos. Es lo que sostiene Jaime Delgado. Es nuestro entrevistado de hoy. Viene desde México. Es una suerte tenerlo en la tertulia. Muy buenos días. Qué amable. ¿Cómo estás? Buenos días. Y es además experto en un método que se llama programación neurolingüística. Por favor, explíquenos en qué consiste este método y explíquenos esa frase tan rotunda de que las frases pueden condicionar la vida de los niños, de todas las personas. Mira, lo explico en una sola frase. Tu cerebro no hace lo que tú quieres que haga, sino lo que tú le ordenas específicamente hacer. No es lo mismo querer ser feliz, hacer las cosas para ser feliz, querer tener seguridad, que hacer las cosas para querer tener seguridad. Entonces nuestro cerebro funciona por sistemas. Y si nosotros no hacemos las cosas, le damos las órdenes concretas, como una computadora. Si tú le das las órdenes específicas a una computadora, te va a llevar donde quieres, o si te estás googleando, ¿no? Pero si no lo haces, te produce cosas completamente contrarias. Entonces, cuando empecé a escribir el libro, empecé a preguntarle a mucha gente y te das cuenta de que tu vida está dirigida por frases que te dijeron tus papás, tus abuelos, tus hermanos mayores, tus tíos, y que determinaron tu vida, ¿no? A alguien que le decía, a una amiga que teníamos, que decía, miren, mi mamá cuando nos presentaba éramos 3 hermanas y decía, ella es la inteligente, ella es la bonita y ella, o sea, refiriéndose a mi amiga, bueno, ya mejorará. O sea, imagínate qué frase, ¿no? Entonces, lo importante es cómo utilizamos los padres las frases y cómo no nos damos cuenta, y las parejas también, y los jefes también, de que muchas veces las frases que decimos provocan todo lo contrario a lo que nosotros queremos que provoque. Sí, es curioso porque yo leyendo y releyendo no solo lo que puede aparecer en el libro que acabamos de enfocar, sino de lo que va usted a exponer en el curso que va a impartir en Valladolid sobre las frases que condicionarán también la vida no solo de los niños, también de las personas mayores. Pues claro, lee frases, ¿a quién no ha dicho esto? O ¿quién no ha recibido frases como eres muy listo, puedes hacer cualquier cosa, no vas a llegar a nada en la vida, con todo lo que yo te he dado y me he sacrificado, así me lo pagas, eres una desagradecida, este niño no se concentra en nada, qué bruto eres, vas a acabar igual de inútil que tus amigos? ¿Quién no ha recibido esas frases y quién no ha dicho esas frases? Podemos decir, lo dramático para muchos que somos padres, y encima yo de una niña pequeña, es pensar que estas frases pueden condicionar, no solo para bien, también para mal, el devenir posterior del niño. Mira, déjenme darles una herramienta rapidísima para todo el teleauditorio, ¿no? Cuando tú le dices a un niño, eres un irresponsable, lo hemos oído alguna vez, nos lo han dicho a lo mejor o lo hemos dicho nosotros. Bueno, lo que no nos damos cuenta es que le estamos diciendo al niño, tu papá, autoridad, su ídolo, lo máximo que existe, te ve de esta manera y le dices, tú eres un irresponsable, estás atacando su identidad. Entonces en la mente del niño o de la niña se queda, soy un irresponsable, y lo vas programando para ser un irresponsable. Qué diferente que le digas, lo que hiciste fue un acto de irresponsabilidad, o sea, te vas a la conducta que no es la adecuada. Lo que hiciste es un acto de irresponsabilidad, pero como sé que eres tan responsable, no lo vas a volver a hacer. Entonces, la identidad la sigues protegiendo diciendo, yo sé que tú eres responsable, pero lo que hiciste es un acto de irresponsabilidad que merece un castigo, una sanción, etcétera. ¿Me explico? ¿Tanta fuerza tiene el lenguaje? Tiene una fuerza tremenda. Hay algo que se llama shock. Cuando tú entras en un estado de shock. Estaba yo tomando un entrenamiento con Richard Bandler, que es el creador de la programación neurolingüística y es uno de los genios vivos hoy día. Desde el 2000 empecé a trabajar con él y apliqué toda su metodología al área educativa, ¿no? Soy la primera persona que aplica todo hacia el área educativa. Y resulta con que estamos en un programa de hipnosis y llega alguien conmigo para que ver si podía hipnotizarlo. Finalmente no pude y entonces me dice, nadie me puede hipnotizar. Era el presidente de una empresa con 300,000 empleados en América Latina. Éramos 200 personas en el curso de todo el mundo. Y le digo, mira, ahí está Richard Bandler, ¿por qué no vas con él? Entonces de repente, ¿tú crees que él pueda? Pues es el mejor hipnólogo del mundo, ve con él. Va caminando con Richard de aquí a allá y le dice, oye Richard, ¿tú crees que me puedas hipnotizar? Porque nadie me puede hipnotizar. Voltea a Richard, se le queda viendo y dice, lo que pasa es que eres un pobre imbécil, ¿sí? Que se cree mucho. Se impacta y le dice, cae en trance ahora. Y en ese momento se pone lívido, corro, lo agarro y se cae completamente en trance. Y nosotros no sabíamos qué hacer y él así. Y entonces voltea a Richard y dice, ok, cuando diga 3, regresas. 1, 2, 3, abre los ojos. ¿Qué me pasó? Entonces decíamos, ¿cómo le hizo? Bueno, nos explican cómo cuando tú le gritas a un niño, cuando le gritas a una esposa, cuando le gritas a un empleado, cuando pasa algo especial en tu vida, cómo te mete en un estado de shock. En el estado de shock nosotros tenemos conscientemente, todo lo que yo le digo ahorita a las personas, conscientemente tiene mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa hacen que analicen lo que yo digo, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, lo recortan y los científicos dicen que solamente que el 20% de lo que digo entra puro. Lo demás lo vamos modificando. Bueno, cuando entras a alguien en estado de shock, estos mecanismos de defensa conscientes, ¡fum!, se abren.
Y lo que digas inmediatamente después entra directamente a la cabeza del niño. Entonces, si tú le gritas, imagínate la imagen del papá, la mamá, ¿no? Que son sus héroes, y le empiezas a gritar a un hijo, el niño se pone en shock y después le dices, no sirves para nada, ¿no? ¡Pum! No sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada. Ya lo programaste. O sea, ya quedó como una orden implícita en el cerebro de los niños. ¿Usted se considera discípulo de Richard Bandler en ese terreno? Fíjate que sí, yo tengo 35 años trabajando en el área educativa, desde niños de sección maternal hasta universidades, pero sin embargo había empezado a estudiar, a escribir, a hacer cosas y no podía concretar, ¿no? Yo leía y de repente mi mente era así de información y dije, es imposible que para ser papá sea tan complejo, ¿no? Porque al principio decía, es que es una licenciatura y ya que medio lo entendiste, al primero llega el segundo y luego llega el tercero y es un caos, ¿no? Y me acordé de una frase que me decía un maestro chino, ¿no? Mi deporte son las artes marciales. Me decía, Jaime, cuando problema muy grande, problema cabeza Jaime. ¿No? Entonces Jaime regresa a sencillo, natural. O sea, el problema grande lo hacemos nosotros. Entonces yo buscaba poder hacer algo o entender algo que fuera simple para ti, para mí, para cualquier papá, cualquier mamá, y que pudiésemos aplicar en ese momento. Cuando conozco a Richard Bandler, que es un genio, ¿no? En el año 2000, trabajo 10 años con él, pues me doy cuenta que lo que él hace con la programación neurolingüística eran resultados concretos y específicos. Por ejemplo, los universales. Universales son palabras que utilizan todo mundo, ¿no? Cuando decimos nadie, todo, siempre, nunca. Es que a mí nadie me quiere. Es que siempre me dices lo mismo. Es que nunca me das permiso, ¿sí? Todos son iguales, ¿no? Todos los políticos son iguales, ¿no? Ninguno, sí, es una gente honesta. Y el problema de los universales es que al decirlo no lo creemos. Entonces cuando tu hijo adolescente te dice, es que nunca me das permiso, él cree que nunca le das permiso, ¿no? Llega un adolescente conmigo a una terapia, estaba yo en Andalucía, y me dice, es que a mí nunca me dan permiso. Le digo, ¿nunca? Es que mi papá siempre me regaña, siempre. Bueno, no siempre, solo cuando traigo calificaciones. Y cuando traes todas las calificaciones, te regaña por todas las calificaciones. Bueno, no solo por las que repruebo. Entonces tu papá te regaña por las calificaciones que repruebas. Bueno, sí. Pero qué diferente a decir siempre me regaña, ¿no? Alguna vez les ha dicho su esposa, es que nunca me haces caso. ¿Qué va? ¿Qué va? Compañeros, ¿qué os parece? Es tu turno. ¿Habéis entrado en estado de shock? Porque veo que no, sí, que no son capaces de reaccionar. No son capaces de reaccionar. Es verdad, es verdad. Aquí tenemos un problema, y es que nosotros somos padres... Perdón, ¿tenemos? Muchos problemas. tenemos, sí. Nosotros somos padres que educamos a nuestros hijos con una educación que hemos recibido previamente. ¿Dónde rompemos la cadena? ¿Cómo rompemos la cadena? ¿Cómo podemos ser conscientes de que tenemos que romper esa cadena? Porque efectivamente todos hemos dicho a nuestro hijo, eres un inútil, eres un irresponsable. Hay veces que el hijo es verdad que es un irresponsable, pero bueno, no siempre es un irresponsable. Sí, lo primero es, hay que entender los papás, porque uno de los problemas cuando doy estas conferencias es de que el primer sentimiento que va a despertar la mamá y el papá es, todo lo he hecho mal. ¿No? Sí, según lo estaba diciendo. Todo lo he hecho mal, y ves así la posición en el auditorio y la gente queda así, ¿no? Y entonces les digo lo siguiente, primero hay que comprender que los papás, tanto los tuyos como ustedes como padres, lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, los amamos, estamos educándolos, ¿no? Estaba yo en una conferencia en Madrid de Majada Onda que había como 450 papás en todo el auditorio y les decía, lo interesante es que ustedes están aquí por el amor de sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos, pero dentro de 10 años sus hijos van a estar con el psicólogo diciendo que los culpables de todo lo que les pasa son ustedes. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber que tu intención de la mejor es amor. Ahora, nosotros seguimos patrones culturales, ¿no? Patrones familiares, patrones de diferente tipo, y que estas frases, por eso hice algo tan simple, 90 y tantas páginas en el libro, tremendamente sencillo, lo lees en 3 horas y te prometo que después de que lo leas vas a decir si es cierto, y está la respuesta, inmediatamente. Soy un hombre tremendamente práctico. Trabajo en función de resultados. Entreno deportistas profesionales de alto rendimiento, equipos profesionales de fútbol, salto, corredores de coches, etcétera. Y con estas gentes, trabajo con políticos en mi país, con estas personas o produces resultados inmediatos o te dicen, ahí nos vemos, ¿no? Nada de que 2 años de terapia, no. Conmigo la gente llega y le digo 3 sesiones, 6 o 9 y se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque ni tienen el tiempo ni el dinero, sino que hay que producir resultados ya. Entonces lo que busco es frases concretas, ya las pongo ahí en los diferentes casos para que tú seas capaz de dirigir a tus hijos y no pensar nunca que lo has hecho mal, lo has hecho con todo el amor que has podido en beneficio de tus hijos, ¿no? Ahora, lo puedes hacer mejor, ¿no? Eso es lo importante.
Pues estoy convencido de que en el Partido Socialista están tomando nota y le van a hacer una oferta en cuanto salga de la entrevista para que les insufle esos ánimos que necesitan en estos Bueno, momentos. esas campañas que hacen lo que buscan es tener este tipo de frases, ¿no?, que las hacen tan mal. Los eslóganes. Sí, los eslóganes que tratan de llegar, pues los hacen tan mal, tienen tan poco. Los políticos, estaba un político en país, precisamente en el 94, no, en el 2000, que quería ser candidato a la presidencia de la República. Y de repente decía, es que vamos a sacar a todos los ladrones, ¿no? Y hacía esto. Estaba diciendo, ¿no? Ilustrativo. Exactamente. Entonces tú ves una serie de movimientos y de frases que usan, que las usan con las patas y entiendes por qué pasa lo que pasa, ¿no? O sea, ni siquiera saben comunicarse muchos de ellos, ¿no?, a pesar de su buena intención. Y lo estamos comprobando a lo largo de la entrevista. El lenguaje es oral, pero también el lenguaje es corporal. ¿En qué medida influye también los gestos? El 7% es el que dices, ¿no? El 12-13% es el cómo lo dices y el resto es el cuerpo, ¿no?, y la parte corporal. En el caso de los hijos, por ejemplo, una niña de 2, 3, 5 años, en su cerebro derecho, que es la parte intuitiva, perceptiva, nace maduro con esa parte del cerebro, pero el izquierdo va a ir madurando de aquí, desde que nace hasta la adolescencia. En la adolescencia es cuando ya madura en esta parte. Por lo tanto, ¿cómo aprenden? Aprenden como esponjitas, pero con el hemisferio derecho. Entonces, para ellos lo más importante es la congruencia. ¿Tú qué le transmites? Entonces llegas cansado del trabajo, llegas enojado. Eso es lo que está transmitiendo, es lo que está viviendo, no lo que le digas que está bien o mal hecho, es lo que transmiten, porque es lo que tienen ya maduro. Profesor, vivir es muy difícil. Tal y como nos lo está contando, vivir es muy difícil, porque ¿quién no llega a casa cansado del trabajo, un día enfadado con el jefe, que hay que ver qué cosas tiene? Y Y además, hay que ser capaz de tener un plumero, borrar Claro. todo eso, entrar en casa y poner la mejor de tus sonrisas. Te voy a dar es la decir, no respuesta. solo eres responsable de tus actos, sino eres responsable de lo que dices. Sí, sí, sí. No, Con te voy a dar toda la la buena respuesta. Invítame, te doy una asesoría. No, fíjate que los orientales tienen un sistema muy bonito, nosotros en las artes marciales, en el karate japonés. Cuando llegamos al dojo, al lugar donde practicamos, nos quitamos los zapatos y hacemos un saludo. Y el símbolo es precioso, ¿no?, que es lo que le transmitimos a los niños, que es todo lo que traes de afuera lo dejas en tus zapatos, que es lo que hacen ellos en sus casas, ¿no? Y cuando entras con el corazón limpio. Entonces, ese es símbolo, ¿no? Es una frase, Ya, pero es es muy que bonito. somos latinos, no somos... Somos latinos, en Es un efecto, problema. estamos llenos de intensidad, pero finalmente lo que más amamos en nuestra vida, yo siempre le digo a los papás, a ver, levanten la mano los que darían la vida por sus hijos. Todos levanten la mano y digo, bueno, sus hijos no quieren su vida, no les interesa. Lo que ellos quieren es que sean congruentes, que es complicado. Ahora, como ahí fue donde maturé 10 años. Después de todo esto que estudié, me encontré con que el secreto de la educación se llamaba congruencia. Pero me di cuenta que la disposición de nosotros como adultos, aunque adoráramos a nuestros hijos, no podíamos ser congruentes porque tenemos muchos hábitos en nuestras relaciones y demás. Ahí me quedé atorado, que es cuando conozco a Richard. Y es cuando me doy cuenta, ¿sí?, que se puede, siendo lo mejor que puedas como congruente, que si usas determinadas frases en el concepto, por ejemplo, lo que se llama operadores modales, ¿no? No es lo mismo que tú le digas a tu hijo, es que a mí me gustaría, o que tú te digas a ti mismo, es que a mí me gustaría aprender este sistema, ¿no? Yo quisiera aprender este sistema, ¿no? Voy a aprender este sistema, tengo que aprender este sistema, puedo aprender este sistema. Son palabras que te dan un poder emocional totalmente diferente. Le dices a tu hijo adolescente, es que yo quisiera que estudiaras, no, nunca, ¿no? Me gustaría que estudiaras, tampoco. Vas a estudiar, es una orden concreta, directa, que especifica. ¿Cuál es el problema de los latinos? Tú que mencionabas a los latinos. Los orientales producen 30.000 pensamientos diarios. Sus ondas mentales son así, pues son tranquilos, serenos, ¿no? Los sajones producen 40.000 pensamientos diarios. Sus ondas mentales son así, por eso son estructurados, organizados, metódicos. ¿Y los latinos? Producimos 60.000 pensamientos diarios. O sea, somos tremendamente creativos, ágiles, simpáticos, ¿sí?, pero dispersos. Se nos sabe. Ahora, mi teoría es que las mujeres producen 70.000. Las mujeres latinas, no sé su esposa si produzca más o menos, no. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, que nuestra mente es 70.000, tremendamente rápida y dispersa. Entonces, ¿qué necesitamos? Foco. Por ejemplo, después de un estudio que hice en Japón, me encontré con que la diferencia entre ellos y nosotros, igual que los alemanes, los suizos, es que ellos tienen la cultura de la especificación, ¿no? Por ejemplo, en los universales, cuando te dicen, nadie me quiere, ¿no?, tú le dices, nadie, todos, siempre. Tú preguntas, concretamente, específicamente, ¿a qué te refieres? Concretamente, ¿de quién hablas? Específicamente. No tenemos esas palabras, no las usamos en nuestro vocabulario.
Ellos especifican todo, nosotros si generalizamos, suponemos. Tú le das la indicación a alguien, quiero esto, 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 supones que te entendió. Él supuso que te entendió, hace su tarea y te la regresa. Esto no es lo que te pedí, porque no somos específicos. Eso es lo que pasa con nuestro cerebro. Yo no soy padre todavía, pero tengo claro que en un hijo juega un papel fundamental la disciplina. ¿En qué medida es compatible esa disciplina con un lenguaje sencillo, cercano, claro? Mira, la disciplina es fundamental. Todo lo que valga la pena en tu vida fue hecho en función de disciplina o de constancia. De lo que tú te puedas sentir orgulloso en tu vida es por disciplina. Por eso es tan importante que a nuestros niños los metamos siempre en estas actividades en la tarde, en donde les den buenos hábitos, disciplina, porque esto es lo que los va a hacer responsables, buenas costumbres, ¿no? Y fundamental. La palabra disciplina le crea conflicto a algunos adultos, porque a lo mejor tuvieron papás demasiado estrictos o que abusaron de la palabra o de la actitud de disciplina. Entonces podemos utilizar la palabra constancia o hábitos. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a ser constantes. Por ejemplo, entra a una actividad y resulta que lo metes a tu niño a la clase de baile, de karate, de gimnasia, de natación, lo que tú quieras. Y de repente el niño ya no quiere ir, en el caso de karate. Hay un torneo y cuando hay torneo a algunos niños les da miedo. Entonces me duele el estómago, ya no me gusta la clase, ya no quiero ir. Entonces el papá o la mamá dicen a mi hijo no lo van a obligar a que siga ahí y lo saca. Lo que no sabe el papá es que está programando a su hijo que ante la adversidad tiene que huir, tiene que evitar. No, tú metes a tu niño y le dices esto va a durar un año. Y al año decides que otra cosa haces, te quedas aquí o te vas a otra cosa. Y que los niños sepan que no hay opción, pase lo que pase, así el maestro le exija, el niño se queda un año. Lo enseñas a que todas las adversidades el niño tenga que sobreponerse a eso. Fíjense, 3 regalos. ¿Qué es lo más importante que le puedes dar a un hijo? ¿Qué es lo más importante? Y como estamos en tele, lo digo yo mismo rápido. Seguridad y confianza. Tú le puedes dar educación, le puedes dar amor, le puedes dar una cuenta de ahorro, le puedes dar valores. Pues si no tiene seguridad, de nada le sirve. Y si le das seguridad y confianza, el niño, ¿sí?, va a desarrollar su propia personalidad para lograr las cosas. Ahí explico, ¿no?, en el libro, cómo lo podemos hacer. Segundo, ¿qué es lo más importante que hay que enseñarle a un hijo? A tomar decisiones. Porque las decisiones, la diferencia entre las personas exitosas, las personas felices y los que no lo son las decisiones que tomas en tu vida. Y las decisiones más importantes de la vida de tu hijo las va a tomar cuando tú no estés junto a él. Entonces, desde pequeño tú tienes que decirle frases que lo programen para esos momentos. Y lo tercero, ¿qué es lo más importante? ¿Sí?, que hay que enseñarles a hacer a tus hijos, que valoren. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Me decía un ministro de mi país, al que asesoraba, me decía, es que a los niños indígenas tenemos que enseñarles a ser exitosos. Le decía yo, espérame. Tú no puedes enseñar a ser exitosos cuando el éxito está contemplado en la capacidad económica que tú tienes. Solamente el 2% de 7.500 millones de seres humanos son ricos y cualquier persona que gane más de 750 euros al mes está considerado la clase media dentro del 13% del planeta. Nada más el 13% del planeta gana más de 750 euros al mes. El resto, o sea, el 85% del planeta ganan menos. Son pobres. Eso quiere decir que está sentenciando a niños frustrados porque no van a ser exitosos desde el enfoque material, ¿sí?, a niños que van a sentirse frustrados, enojados, agresivos porque no alcanzaron el éxito. Entonces me decía, y entonces aquí hay que a inducirlos, enseñarles a realizarse, a que sean niños que disfruten lo que hacen, se realicen en cada cosa que hacen, no que se conformen en la vida, pero que disfruten, ¿no?, que se realicen, que se den cuenta de lo maravilloso que es tener esto y tener esto y tener esto y tener esto. 3 regalos. Y ha hablado usted también de asesoramiento a deportistas. Imagino que todo este poder, podemos decir, de no sé si de la mente o de la conducta, no será lo mismo en un deporte individual que en un deporte colectivo. Un jugador de fútbol, un atleta, imagino que ahí la componente variará, ¿no? Mira, de entrada no, porque finalmente el deportista va a hacer lo que está dentro de su cabeza, ¿no? Y lo primero que te encuentras son pésimas frases que tienen la mayoría de ellos. O sea, a mí me va a contratar el deportista que quiere estar allá arriba, no el que está allá arriba. Ese tiene buenas frases. Hugo Sánchez, cuando platicaba con él, en México hubo un jugador que se llamó Carlos Hermosillo, 3 veces campeón de goleo. Los 3 años que ganó, yo estuve trabajando con él antes de cada partido, ¿no? Y precisamente era meterlo en el estado ideal. ¿Cómo los metes en el estado ideal? Me decía, por ejemplo, Carlos Hermosillo, o cuando trabajaba en Copa Davis en México, ¿no? Me decía Carlos, es que yo desde que me levanto sé si voy a meter gol o no. Yo le decía, pues depende que clasifiquemos para el Mundial, a que el niño duerma bien, le den su chupón, le den su...
¿no? Entonces es cómo los metes, qué frases utilizan cada uno de ellos y lo más duro, y con todo respeto a los directores técnicos, es las frases que le dicen los directores técnicos. ¡Qué barbaridad! Es un caos. De repente ves las escenas en la televisión, ¿no? Y ves al director técnico con una cara de terror, ¿no? Van perdiendo y el jugador voltea a buscar la seguridad en su director técnico y está más asustado que él, ¿no? Ves antes en el vestidor, ¿no? Si alguna vez han estado en un vestidor, ¿no? Antes de un partido, que de repente el entrenador transmite su miedo. No se preocupen, y de repente al defensa, ¿no? Su último, antes de que salga al campo, ¿no? Que es cuando tiene más impacto en su inconsciente porque está en estado de alerta el defensa, no se te olvide que el otro es más rápido que tú, que tienes que cuidarle la espalda. Ya lo fregó, ya van a meter gol por ahí, se le va a estar viendo, porque le dijo, el otro es más rápido que tú, más rápido, más rápido, más rápido, y queda como orden del inconsciente, ¿no? Entonces, de inicio, todos es un trabajo individual. Ahora, y el trabajo en equipo ya es otro tipo de dinámicas para que trabajen conjuntamente, ¿no? Yo quería volver a la educación de los hijos. En este mundo en el que vivimos, en el que la familia cada vez es más diversa en sus formaciones, familias rotas, familias monoparentales, en este mundo cada vez más competitivo, en el que cada vez tenemos más niños de la llave que llegan a casa solos, ¿es cada vez más difícil conseguir esos mensajes positivos en este mundo en el que muchas veces los niños van a hacer actividades no por conseguir una disciplina, sino porque ¿dónde coloco al niño hasta que yo llego a casa del trabajo? Necesito nanas. Es cada vez más necesario. El hecho de que ahora lo que se llama estas familias que se separan es la realidad, ¿no? Punto. Esa es la realidad. Los niños tienen que aprender a vivir con esto, o se hacen fuertes o no se hacen fuertes. Y nosotros tenemos que ver los problemas. La única opción que tiene el cerebro de evolucionar son problemas. Los problemas es lo que nos ha permitido que nos exijamos para evolucionar. Por lo tanto, si problemas igual evolución, por lo tanto los problemas no son malos. El problema es qué hacemos con los problemas o cómo reaccionamos. Cuando nos enganchamos emocionalmente es cuando nos afecta, ¿no? Pero finalmente tenemos que entrarle a los problemas. El gran problema de hoy día es básicamente la cantidad de información que reciben los niños, que es un concepto completamente diferente al nuestro, que nosotros somos hijos de la televisión, pero ellos son hijos de la informática. ¿No? Información que además no controlamos. No controlamos, y a una velocidad tremenda. En Estados Unidos, te hablo de los 2000, se hizo una investigación en donde los niños, un niño de 10 años recibía un promedio de 10.000 estímulos diarios y había visto un promedio de 10.000 asesinatos, ¿no? En su vida, ya sea en caricaturas, ya sea en películas y demás. Entonces, eso fue en el 2000. Ahora imagínate hoy con todo esto, ¿no? Que la gente, iba yo en el coche con unas sobrinas, ¿no? Adolescentes, y de repente íbamos a ir a un museo y dije, bueno, a ver si mañana la llevo al museo, pues no sé si mañana abren, a qué horas abren, dónde está, y de repente a los 2 minutos me dice, esta es la dirección y este es el horario. ¿Cómo sabes? Estoy googleando en su teléfono, ¿no? O sea, ya la capacidad de información y de velocidad de los niños digital está totalmente arriba, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que esto crea unos niños, unos super niños, ¿no? Unos super niños con una inquietud tremenda y que los maestros, los papás, no estamos capacitados para llevar a estos niños. Cuando hablamos de déficit de atención, cuando hablamos de falta de disciplina, son los dos grandes problemas en las escuelas, ¿no? En el mundo entero. Yo viajo por muchos países y me encuentro lo mismo. Tenemos que ir abreviando, que se nos acaba el tiempo. Déficit de atención y problemas de disciplina. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Sí, tenemos que aprender, ¿no? Ojalá y el librito ayude un poquito en esto, pero tenemos que aprender. Lo deseamos. Jaime Delgado, autor de este libro tan maravilloso, Las frases que harán grandes a tus hijos. Muchas gracias porque todo lo que ha dicho esta mañana nos ha servido, seguro. Muchas gracias. Todo. ¿Podrías dar los teléfonos de...? ¿No están ahí los teléfonos de No donde están va a dar el curso? No. No los tienen. No, si quiere dele usted. No lo sé. Bueno, pues ya lo vemos, un curso que sobre las frases que harán grandes. Sábado, no solo- sí, es viernes y sábado. Viernes y sábado. Hoy tengo una Sí. conferencia en el Colegio Alexander. Exacto. Y A el las curso 4:30. será en la Feria de Muestras de Valladolid. Bueno, perfecto. Ahí está. Ahí está. Hemos acertado. Qué amables, muchísimas Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego también a ustedes. Muchas gracias por haber estado allí. Nos vemos mañana a las 8:30. Hasta luego.